Noticias MBS. Estábamos conversando con la profesora María Morales Ruiz, directora general del diario Cuarto Poder. Cuarto Poder fue uno de los medios, fue uno de los medios más golpeados por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. En esta conversación, bueno, pues fue un tanto apurada debido al tiempo y no tuvimos oportunidad de platicar de otros temas, de otros casos que también Cuarto Poder documentó y que terminaban afectando a la población de Chiapas. Para retomar esta conversación y redondearla, se encuentra en la telefónica María Morales Ruiz. Ella es la directora general del diario Cuarto Poder. Señora María Morales, gracias por tomar esta comunicación de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, pues ayer conversábamos con usted de todas estas situaciones que pasaron en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Platicábamos lo que sucedió particularmente en el diario Cuarto Poder, pero no se queda únicamente en el diario. Hubo otras más cosas que pasaron, otras represiones que se dieron en esta gestión. Cuéntenos algunas, profesora. Las situaciones que pasamos fue un calvario. Uh-huh. Y realmente ahora anoche precisamente me entero de que Pablo Salazar está en huelga. En huelga de hambre, dice. En huelga de hambre. No me explico si lo está haciendo por miedo o lo está haciendo porque, bueno, para mí que es por miedo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por miedo a qué, profesora? Por miedo a todo lo que hizo y que muchos presos están ahí por eso. ¿Cree que hay alguna represión de esos presos que él mandó ahí a la mate? ¿Alguien que le quiera hacer algo? Pues su propia conciencia yo siento que y pido que lo cuiden mucho, que no lo dejen morir, pero también pido que lo cuiden, porque no quiero que le vaya a pasar lo que él ordenó en cada día, por ser hijo de Conrado de la Cruz Jiménez. Cada día le hacían a mi hijo, lo mandaba a violar, lo mandaba a drogar completamente, y realmente a mí le pido a Dios que este hombre, se lo pido, que viva muchos años, que esté allí y que Dios lo bendiga y así como dice que es cristiano, pues que le pida a Dios su arrepentimiento, porque no quiero que sufra lo que sufrió su hijo, señora. Lo que sufrió mi hijo, a la esposa de Pablo, a su primera esposa. Uh-huh. Y a su hijo. Estoy sintiendo, se me están removiendo mucho, se me están removiendo los recuerdos, estoy reviviendo cada minuto de todo lo que pasó, y le pido a Dios que no lo haga, porque tiene un hijo, tiene hijos, tiene madre, está la mamá de sus hijos. Yo viví. No quiero que lo droguen, no quiero que se deje morir, no quiero que lo lleguen a violar. Todo esto que usted no quiero que lo lleguen a violar como me hicieron a mí. Y me lo ponían al teléfono escuchando los gritos de mi hijo. ¿Eso le hacían? Eso es lo que le hacían, ponían el teléfono. Eso nos hacían. Por eso yo no quería dar entrevistas, pero que se sepa y que lo sepa el mundo. Mi hijo lo sacaron, lo dejaban en estado de inanición, le metían y le decían a Conrado, al padre de mi hijo, le decían: escucha lo que le están haciendo a tu hijo. Los sentimientos para mí se revuelven y se recuerda. Son sentimientos muy encontrados. No los vayan. Le pido al señor gobernador, le pido
al procurador o a los carceleros que por favor cuiden, no lo dejen morir, que tenga el tiempo de arrepentirse, que Dios lo bendiga porque no lo deseo. Hay mucha gente que dañó y a mí esto vuelve a repetirse. Estoy viviendo lo mismo porque pienso que le van a hacer a él. No le deseo nada, le deseo mucha larga vida. Ay, y que pague, que haga, que pague por todo lo que hizo, señor. Por todo lo que hizo. A ver si así se arrepiente y que Dios le dé el perdón. Y su hijo, lo entiendo. Y que rece mucho por su padre. Pero que lo hagan, no dejen, por favor, es un clamor, no dejen que Pablo se muera, que pague en vida todo lo que hizo para poderse reivindicar ante Dios. Eso es lo único que yo pido. Profesora María Morales Ruiz, le agradecemos mucho esta conversación, este valor que tiene al denunciar por primera vez lo que pasó con su hijo, señora. Lo que pasó con mi hijo, bueno, ya. Gracias, señora. La profesora María Morales Ruiz, directora general del diario Cuarto Poder. Noticias MBS. Y en más información, en el caso del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, además de las acusaciones por malversación de fondos que pesan en su contra, existen otras voces que ahora lo acusan de haber usado el poder para ejecutar venganzas personales. Esta es la historia del diario Cuarto Poder. Estoy rompiendo mi silencio y mi dolor. Esto es lo que yo no estoy derrotada, tengo fuerzas. Y no voy a claudicar. ¿Quieren mi vida? Aquí estoy, pero de frente. Así reta nuevamente María Morales, directora del periódico chapaneco Cuarto Poder, a Pablo Salazar Mendiguchía, quien gobernó del 2000 al 2006 la entidad. La molestia del gobernador aliancista contra el diario fue que el 20 de junio del 2000 publicó que el título y la cédula profesional con que se ostentaba como abogado eran apócrifos. Desde que empezó, desde el primer día que tomó posesión, empezó el hostigamiento, el poder era él. Y nosotros seguimos publicando cada cosa, todo está documentado aquí, y eso es. Entonces, hizo el cambio de la ley Mordaza. Al no poder controlar a don Conrado de la Cruz Jiménez, director del diario Cuarto Poder, intensificó el hostigamiento, al grado que el señor se autoexilió en Estados Unidos, donde murió el 15 de enero de 2007. Pero las cosas no pararon ahí. El 25 de abril de 2005, sin avisar al gobierno de Quintana Roo, la Policía Ministerial de Chiapas detuvo a Conrado de la Cruz Morales en el aeropuerto de Cancún, hijo del matrimonio de Conrado de la Cruz y de doña María Morales, y lo trasladó al penal de La Mate. Y me duele el alma. Violaban a mi hijo y nos hablaban por teléfono. Quedó en libertad el 20 de diciembre de 2006 y falleció el 25 de abril de 2008. Nosotros que teníamos un medio. Mire lo que pasó, 2 muertos, asesinos. Y él tiene que arrepentirse. Este es uno de los tantos casos de abuso de poder de Pablo Salazar, quien hoy se dice preso político. Miguel Azúa en la cámara, Heriberto Ochoa, enviados especiales a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Efecto TV. Y en más del tema, la Procuraduría de Justicia de Chiapas detuvo a Gabriel Flores Cancino y Daniel Toledo Romero, presuntos cómplices del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por el delito de peculado por 104 millones de pesos. Al parecer, la acusación se debió a que estas personas contrataron indebidamente una póliza de seguro un día antes de terminar la administración del exgobernador, para posteriormente cobrar esos recursos, conducta sancionada por la ley.
Ambos detenidos, que actualmente se desempeñaban tanto en la Secretaría del Trabajo como en la Secretaría de Hacienda locales, fueron trasladados al penal El Amate en Cintalapa, allá en Chiapas. Queremos que nuestros hijos sean perseguidos por un gobierno loco, enfermo de poder. Nosotros no queremos que se persiga a nadie. Nosotros no queremos que se persiga a nadie. Un periodista muere en el exilio. Su hijo es tomado prisionero como rehén y castigado durante 3 años de forma inhumana. Muere poco después de dejar la prisión. Periodistas, columnistas, fuentes del periódico Cuarto Poder en Chiapas, muertos, perseguidos, encarcelados, exiliados durante todo un sexenio. No le gustaba que sacaran sus verdades. Entonces nos perjudicó muchísimo. Realmente ha sido el peor sexenio o el peor gobernante que ha tenido Chiapas. El de Pablo Salazar Mendiguchía. El gobierno de Pablo Salazar con los periodistas fue de opresión, de persecución política, de encarcelamiento injusto, de prefabricación de delitos a periodistas. La historia de la persecución gubernamental más violenta e inhumana de la prensa en México en los últimos años. Hoy, en Todo Personal. Cuarto Poder. Aquí le vamos a mostrar los lugares. Hoy le mostraremos cómo es este lugar donde pasó sus últimos días Arturo Beltrán Leiva. Muchos temas de mano. Hay que estar atentos todavía, muchos que encontrarlas. En los últimos años hemos visto periodistas asesinados, más de 50, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer esta misma semana, sobre todo asesinados por el narcotráfico. Ha habido desaparecidos, perseguidos, encarcelados injustamente, pero ninguna persecución puede equipararse a la que encabezó el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía contra el principal periódico de su estado, Chiapas, durante su administración entre el año 2000 y el año 2006. Hola, Viviana, buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un padre y su hijo muertos. El primero, Conrado de la Cruz Jiménez, director del Cuarto Poder, murió en el exilio en Miami, sin poder regresar a México luego de una larga enfermedad terminal. Durante los 3 últimos años de su vida, su hijo, Conrado de la Cruz Morales, vivió encarcelado ilegalmente, al principio en el penal del Amate, después trasladado a un penal mucho más lejos de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Durante esos 6 años se les arrebató buena parte de su patrimonio familiar. A la opinión pública, con la esperanza redoblada en que la justicia juzgue al carnicero, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, por los crímenes cometidos en contra del pueblo de Chiapas, y de Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales. A mi familia la persiguió de 1000 formas. Secuestró a mi hijo Conrado de la Cruz Morales en la ciudad de Cancún para encarcelarlo injustamente en Chiapas, inventándole delitos inexistentes, como quedó demostrado una y otra vez en los múltiples procesos que se hicieron en su contra. Mi esposo y yo tuvimos que huir a los Estados Unidos a vivir un terrible exilio, mientras nuestro periódico era amenazado una y otra vez. Buscó de 1000 maneras cerrar el diario, chantajeó a nuestros empleados, presionó a nuestros clientes y así llevarnos a la quiebra. Las consecuencias fueron nefastas. Cada vez que Conrado hijo iba a ser golpeado o violentado en la cárcel, lo que hacían en forma sistemática guardias y otros presos por órdenes superiores. Su padre, Conrado, recibió una llamada telefónica allá en Miami.
las llamadas lo torturaron hasta la muerte. Cuando Conrado finalmente fue dejado en libertad por el nuevo gobernador Juan Sabines, no alcanzó nunca a ver a su padre. Conrado falleció un día antes de que su hijo pudiera llegar a despedirse de él. Mi esposo, Conrado de la Cruz Jiménez, murió en el exilio y no pudo regresar a su querida Chiapas, ni ver a su hijo y nuestro hijo, Conrado de la Cruz Morales. Falleció a los pocos meses de su liberación, víctima de infinidad de trastornos que le provocaron en la cárcel. No pudo reponerse y finalmente falleció. Y la pregunta, ¿por qué una persecución tan brutal? La respuesta fue por no doblegarse al poder político y como venganza. En junio del año 2000, en plena campaña electoral para gobernador, Cuarto Poder exhibió públicamente el falso título de abogado que siempre había ostentado el entonces candidato Pablo Salazar y presentó una denuncia para que fuera procesado por usurpación de funciones, pues varios cargos que había ostentado en la administración pública, entre ellos el de secretario de gobierno, obligaban a contar con este requisito. Bajo esta falsa identidad profesional, Pablo Salazar Mendiguchía ocupó varios cargos reservados para abogados en Chiapas. Fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde impartía Derecho Constitucional y Ética Jurídica. De enero a mayo de 1994, fue secretario general del gobierno del estado al lado del gobernador interino y priista Javier López Moreno. En 1995 fue miembro fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA, compuesto por legisladores del Congreso de la Unión. Salazar no solo se limitó a mentir sobre su título y cédula, sino que presentó documentos que se sabría después eran apócrifos. Porque este señor no tenía buena relación con los medios, nunca nos quiso, a raíz de que le hicieron pues algunos cuestionamientos o se dio a conocer que el señor no tenía un título. Entonces él se ensañó con los medios, ¿no? Porque no le gustaba que sacaran sus verdades. Entonces nos perjudicó muchísimo, realmente ha sido el peor sexenio o el peor gobernante que ha tenido Chiapas. Desgraciadamente él sí tuvo un sexenio de 6 años completo, ¿no? Porque Chiapas ha tenido una historia de interinato. Desgraciadamente este cuate que inauguró el primer sexenio de 6 años resultó ser el peor gobernante. Durante 6 años el gobierno de terror de Pablo Salazar está documentado, sí. Nosotros somos una prueba viviente, los que alcanzamos a vivir, de que fuimos perseguidos. Habrá gente como Conrado Chico, Conrado Padre, que psicológicamente no aguantaron la persecución y fueron perseguidos. Arturo López y Librado los torturaban en las noches con manguerazos, está documentado contra los demás presos, para tratar de inculpar al exgobernador pasado de que él había hecho alguna operación irregular. El Cuarto Poder, ¿no? Concretamente, que fue un medio que lo criticó muchísimo, pues le metió a la cárcel a varios reporteros con delitos inventados, ¿no? Que calumnias, que difamación, ¿no? Y varias cosas. Les embargó sus bienes a los del Cuarto Poder, intentó cerrarlo por todos los medios, cosa que no pudo porque es un periódico muy fuerte, de mucha circulación. Cuarto Poder es el diario de mayor circulación en el estado de Chiapas, con más de 7,000 ejemplares y con presencia en 28 de los 118 municipios del estado. Es un periódico que desde su fundación, el 30 de junio de 1987, se ha mantenido con una línea editorial dedicada a informar situaciones políticas y problemas sociales que acontecen en el estado. Actualmente, Cuarto Poder está dirigido por María Morales Ruiz, madre de Conrado de la Cruz Morales y esposa de Conrado de la Cruz Jiménez, quien pese a su dramática historia, continúa informando a un Chiapas con sed de justicia. Bueno, la ley Mordaza consistió en que este señor promovió a través de los diputados del Congreso dicha ley para que los medios no pudieran expresarse libremente y denunciar su mal gobierno.
No se podía hablar mal de él, no se podía hacer nada porque inmediatamente te inventaban delitos y te metían a la cárcel. La lista de comunicadores encarcelados, amenazados y perseguidos por Pablo Salazar se extiende con el paso de los días. Las embestidas contra Cuarto Poder alcanzaron al autor de la columna político Fichero Político, Ángel Mario Sherato Flores, quien en el 2003 fue recluido en 2 ocasiones en el Amate y sentenciado por el delito de difamación, tras una querella interpuesta por una funcionaria del entonces gobierno de Pablo Salazar. Luego de pagar 63,000 pesos de fianza, el columnista abandonó la prisión, a donde fue llevado por miembros de la Procuraduría General de la República. El 1 de febrero de 1993 fue asesinado el periodista también de Cuarto Poder, Roberto Antonio Mancilla. El excoordinador general de la policía de Chiapas, Ignacio Flores Montiel, fue acusado de haber participado en la muerte del periodista y posteriormente fue exonerado de los cargos que habían en su contra y regresó a su trabajo como director de la policía. 2 meses después, en el municipio de Frontera, Comalapa, el reportero del diario Meridiano de Comitán, Gonzalo Rafael Pérez Anzueto, denunció haber sido víctima de acoso y hostigamiento en su propio domicilio por policías estatales, a quienes molestó una imputación con fotografías en la que los señalaban como protectores de traficantes de gasolina en la línea fronteriza de México y Guatemala. En el mismo año, el director y editor del diario El Fronterizo del Sur de Comitán, Disraelí Ángel Cifuentes, fue agredido por policías municipales del municipio de Simol, a donde había acudido para cubrir el informe de los 100 días del alcalde Miguel Ángel Morales Vives. Sin embargo, al llegar al recinto oficial, los uniformados municipales interceptaron al periodista y le prohibieron el acceso por órdenes superiores. Pésima, de hecho no hubo relación. No, la relación, si es que se puede llamar relación, fue mala, malísima. De hecho, nos trató como desecho. Él pretendió eliminar a los medios, quitándoles el subsidio gubernamental o lo que es la publicidad, ¿no? Que tú sabes que es una entrada muy fuerte para los medios, de ahí se sostiene y de ahí pagan a los trabajadores. Por lo tanto, él intentó a través de eso cerrar los medios, ilusamente, ¿no? Porque los medios no se acaban. Salazar dijo que todo era un chantaje, pero era verdad. El reportero Víctor Carrillo Caloca, de Cuarto Poder, dio a conocer el 20 de junio de aquel año que Salazar había falsificado su título profesional y su cédula profesional de número 0745078 en realidad correspondía a una licenciada en psicología, María Leticia Altúzar Coello, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Y por eso el entonces candidato presentó en su descargo documentos apócrifos diciendo que había presentado su examen profesional el 28 de agosto de 1978 en la Benemérita Universidad de Puebla. Tan falsos eran los documentos que Salazar tuvo que volver a presentar su examen profesional siendo ya gobernador el 15 de febrero del 2001 con la ayuda del entonces rector de la UAP, Enrique Dodger. Cuarto Poder había desenmascarado un delito que quedó impune. Pero a cambio de ello comenzó la persecución contra su director, contra su familia y contra los periodistas del periódico. El objetivo era transparente. El gobierno quería que la familia Morales de la Cruz entregara el periódico a una cadena que mantenía excelentes relaciones con el gobernador. Cuando se negaron, en los primeros días del gobierno de Salazar, todo el aparato del Estado se lanzó contra ellos. Conrado de la Cruz Jiménez ejerció un periodismo vertical, sensato, honesto, veraz, y la verdad incomoda, dice, ¿no? El dicho, y esto le incomodaba mucho a Pablo Salazar, que Cuarto Poder siempre ejerció una crítica, ejerciendo el derecho a la libre expresión, el derecho a que la opinión pública, a que el pueblo conozca la verdad. No obstante las circunstancias, por muy difíciles que fueran y hubieran existido en ese momento, Conrado de la Cruz siempre fue un hombre vertical, un hombre que respetó la libertad de expresión y el derecho a que el pueblo denuncie los atropellos y las injusticias. Ese fue Conrado de la Cruz, ese fue un decano del periodismo en Chiapas. Las embestidas fueron ordenadas por el gobierno estatal y encabezadas por el entonces fiscal general del Estado, Mariano Herrán Salvati. Actualmente está preso en un penal de máxima seguridad, acusado de malversación de fondos y de diversos delitos federales.
por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa, que en tan solo 4 meses se registró un desvío por 90.204.724 pesos relativas a gastos especiales de investigación, pagos en demasía en la obra pública, desvío de cuenta presupuestal para pagos de viáticos al extranjero. Herrán, que venía a ser el zar antidrogas de la administración Zedillo, utilizó su conocimiento y relaciones sobre el tema del narcotráfico para acusar a la familia de la Cruz y al periódico de lavado de dinero. Sin embargo, nunca se pudo comprobar este delito en su contra. Primero fue muy difícil, después de haber vivido encarcelados, perseguidos, cuando nos embargaron nuestros bienes, acosaron a nuestras esposas e hijos, juntar el valor para hacerlo. Nosotros creímos en este gobierno de que era factible. Creemos en lo que dice el presidente Calderón, de que se procede a denunciar y que la autoridad investigara. Nosotros ya hemos presentado 11 denuncias penales. Hemos documentado con nuestras propias sentencias absolutorias que todos los delitos fueron inventados, porque además fueron tan torpes que dejaron prueba documental de todos sus ilícitos, como las conductas de los jueces y de los ministerios públicos no eran acordes a esas denuncias o al derecho. Ahí están. Nosotros ya denunciamos. La autoridad le toca cumplir su mandato constitucional desde investigar, documentar los ilícitos. Que además, por cierto, reitero, están documentados. No han citado a Pablo Salazar. A Mariano Herrán lo han citado en las cárceles donde ha estado, que además su derecho se ha reservado, su derecho de declarar. Pero Pablo Salazar fue el autor intelectual de esto. El material fue Mariano Herrán, los jueces. ¿Pero por qué no lo citan? Nosotros ya documentamos, que la autoridad haga su parte. Nosotros como ciudadanos ya hicimos la nuestra. Cumplimos, con el riesgo que implica, ¿eh? A ver que la autoridad lo haga. Ahora que lo haga. Finalmente, si tuvieras frente a frente hoy a Pablo Salazar, ¿qué le dirías? Nada. Nosotros procedemos a denunciar esto porque no queremos que se vuelva a repetir. No es rencor. Ya el daño está hecho, no se puede hacer nada. Nadie nos va a reponer el tiempo. Pero si no queremos que nuestros hijos sean perseguidos por un gobierno loco, enfermo de poder. Nosotros no queremos que se persiga a nadie. Lo hemos platicado mucho entre nosotros, los que fuimos perseguidos. Lo único que queremos es justicia a secas, ni siquiera justicia y gracia. Justicia a secas, pero justicia siempre. Que no haya un gobierno que utilice su infraestructura de poder para perseguir a otro grupo político e intente legitimarse como un gobierno democrático cuando es antidemocrático. Un gobierno democrático es no todos son iguales ante la ley. Que Pablo Salazar se ha citado como nosotros nos citaron 66 veces. Que lo hagan, que lo citen y que además, si nuestras denuncias son improcedentes, que así las decrete la autoridad. En el camino se les decomisaron a la familia y a sus colaboradores ranchos y viviendas y se estableció un círculo de seguridad en torno al periódico. Las denuncias de Conrado de la Cruz sobre la persecución política de la que eran objetos fueron, por supuesto, ignoradas en una forma sistemática y el propio director del periódico debió refugiarse en Miami para así evitar ser encarcelado. Nos arrebató nuestras propiedades particulares, utilizando todo tipo de artimañas y abusando del poder a extremos tales que cada vez que el periódico señalaba sus crímenes, sus fraudes, sus abusos de poder cotidianos, mi hijo, Conrado, era llevado a la celda de castigo, donde sufrió vejaciones y fue drogado constantemente para presionarnos a callar lo que sucedía en su gobierno. Pero entonces el gobierno local se cebó y tomó como rehén a su hijo, Conrado de la Cruz Morales, entonces director de comercialización del periódico. Fue acusado de irregularidades menores en una discoteca de su propiedad llamada Liquid, pero además fue detenido en forma ilegal. En realidad fue secuestrado y trasladado a Chiapas desde Cancún, sin el conocimiento, por lo menos eso es lo que se dijo en aquel momento, de las autoridades quintanarroenses el 25 de abril del año 2005. La forma en que se operó el secuestro fue muy similar al que sufrió en aquellas fechas la periodista Lidia Cacho, también secuestrada, detenida en Cancún para ser trasladada a Puebla. Y se pudo explicar por la estrecha relación que tenían Pablo Salazar, con quien sería luego alcalde de Cancún, Craig Sánchez,
quien actualmente está preso y acusado de narcotráfico, y también por sus relaciones con Jan Sucarcuri, el empresario condenado por violación y tráfico de menores. La propia Lidia Cacho había denunciado ya estas relaciones con el entonces gobernador de Chiapas. Las condiciones en las que se mantuvo a De la Cruz Morales en prisión fueron terribles. Estuvo preso 3 años y 7 meses sin que se le pudiera fincar ninguna responsabilidad penal. Nunca se pudo recuperar de las condiciones en que pasó esos 3 años y esos 7 meses. El peor gobernador que ha tenido Chiapas ha sido bautizado por todos los medios, por la propia sociedad. Un traidor a su religión, quien se ostentó como religioso, traicionó sus propios valores de casado, traicionó y utilizó a los miembros de su religión, manipuló a los medios de comunicación en su principio, manipuló a los medios nacionales con una supuesta persecución que realizó contra supuestos delincuentes, que luego se demostró que todo era un ardid de él para perseguir opositores políticos. ¿Quiénes resultaron agredidos o amenazados, hostigados por Pablo Salazar? En específico, los que yo represento son los exsecretarios del gobierno de Roberto Albores. Es Arturo López Martínez, fue el primero que detuvo, luego don Librado de la Torre, secretario de Agricultura, Humberto Córdoba, Alfonso Trilla, Eduardo Montoya, que fue procurador, tu servidor Florencio Madariaga, Bautista Brindis, secretario de Educación, y una serie de más gentes. Todos de un gobierno que él persiguió para legitimarse en el poder. ¿Cuál era la relación del gobernador con los periodistas? Pues primero de enamoramiento. O sea, como ven, Encantador de Serpientes se vendió como un falso profeta, luego resultó ser un perseguidor total, modificó la ley, creó una ley mordaza y le dio por perseguir a todos los medios, más aquel que osara criticarlo. Luego tenía un sentido enfermizo del poder y todo que él creía su enemigo lo destrozaba, lo encarcelaba. Nosotros somos una prueba de ello, documentada. ¿Cuáles son las tácticas de terror, de amedrentamiento más comunes que vivió la prensa en esa época? Bueno, por ejemplo, tenemos la de Cuarto Poder, que es la más emblemática. También un reportero, Sherato, Miguel González, una serie de gentes. Pero lo que utilizaba, por ejemplo, con el medio del periódico, el diario Chiapas también en su momento les invirtió ahí una serie de ilícitos para hacerse el periódico, es tratar de controlar el medio. Cuando el medio difundía una noticia real, él se sentía agredido y empezaba por coartar la distribución, intentó de muchos medios impedir, por ejemplo, que Cuarto Poder circulara, les quitó una serie de situaciones comerciales que son normales en todo gobierno y presionó a otra serie de anunciantes para que retiraran. Económicamente trató de arcarlos. ¿Quién mató a Conrado de la Cruz desde su punto de vista? La persecución política de Pablo Salazar. Ahogó, asfixió y psicológicamente fueron destruidos. Fueron llevados a un camino a la muerte. Y fue liberado por el gobernador Juan Sabines, que acababa de asumir el poder días antes, el 20 de diciembre del 2006. El 15 de enero siguiente fallecía en Miami sin poder regresar a su país ni despedirse de los suyos, su padre, Conrado de la Cruz. La persecución que ejerció el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en contra de la familia de Conrado de la Cruz Morales, de Conrado de la Cruz, su hijo, que fue encarcelado y maltratado físicamente, lo que a raíz fue producida su muerte, por lo cual responsabilizamos a Pablo Salazar de la muerte prematura de Conrado de la Cruz Morales, su hijo, porque fue por los maltratos físicos que recibió. Así también la persecución a Conrado de la Cruz Jiménez y a su esposa, actual directora de Cuarto Poder, María Morales Ruiz. A ella, nosotros los damnificados le debemos a Conrado de la Cruz Jiménez porque siempre fue amigo de los damnificados del Estado, porque desde el exilio se indignaba y ordenaba a todos sus compañeros periodistas que trabajaban en Cuarto Poder que difundieran con amplitud, que dieran cobertura a la tragedia, que dieran cobertura a la injusticia, que dieran cobertura a la opresión y que dieran cobertura al maltrato que Pablo Salazar Mendiguchía propinó al pueblo de Chiapas, dejándolo en la más completa orfandad social y económica, en la más completa desatención, que actualmente hay una degradación total. Pero la historia de persecuciones había ido mucho más allá de la familia de la Cruz Morales. Mañana continuaremos con ella.
esperar en los lugares. Hoy le mostraremos cómo es este lugar donde pasó sus últimos días Arturo Beltrán Leiva. Muchos temas de hay que estar atentos todavía, muchos Ya no hay nada personal. Si alguien cree que la persecución al periódico Cuarto Poder en Chiapas fue simplemente el producto de una venganza personal del gobierno de Pablo Salazar contra los directivos del periódico, se equivoca. Claro que hubo venganza y que hubo saña en la persecución contra el periódico y sus propietarios, pero esa persecución fue el punto más alto, pero no el único, de una intensa campaña por controlar a los medios de comunicación en el Estado, al mismo tiempo que se establecían generosos convenios con algunos medios nacionales para intentar ocultar lo que ocurría en Chiapas. Las persecuciones de periodistas en Chiapas en aquellos años fueron sistemáticas. Muchos periodistas fueron encarcelados al considerar que el delito de difamación tenía carácter penal y no civil. Uno de los casos más conocidos dentro del propio periódico Cuarto Poder fue el del autor de la columna Fichero Político, Ángel Mario Sherato, que estuvo preso en 2 ocasiones en el penal de El Amate, sentenciado por el delito de difamación, tras una querella interpuesta por una funcionaria del gobierno estatal. Bueno, Ángel Mario Sherato denunció una irregularidad de una funcionaria del Comité Coordinador de Construcción de Escuelas del Estado de Chiapas, que se había hecho ilícitamente de algunos recursos, y ese fue el motivo por el cual encarcelaron a Ángel Mario Sherato. Él estuvo detenido, recluido en el penal de El Amate, bajo una situación totalmente irregular, porque la persona a la que él denunció, pues ni siquiera se atrevió a carearse con él. Derivado también de estas irregularidades de Pablo Salazar, pues hubo una persecución sumamente violenta durante 6 años en contra de la familia de Conrado de la Cruz Jiménez, propietario del periódico Cuarto Poder, su esposa, la profesora María Morales, que estuvo exiliada inclusive en Miami junto con Conrado de la Cruz, averiguación previa en contra de su hija Ana María de la Cruz Morales, y también un encarcelamiento injusto, que esto es el exceso de la venganza y la persecución y de la utilización del aparato de Estado, con el encarcelamiento de Conrado de la Cruz Morales, el hijo de Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, sin que le hubiesen probado durante 3 años y 8 meses de encarcelamiento un solo delito, y prácticamente le vaciaron el Código Penal, y ni así siquiera pudieron probar los delitos de que se le acusaba. Ángel Mario Sherato Flores, periodista del estado de Chiapas en el sur de México, fue detenido de nuevo tras ser acusado de difamación en 2003. Amnistía Internacional considera que esta nueva detención puede constituir acoso judicial y que el caso de este periodista encaja en una práctica constante de intimidación a profesionales del periodismo con el fin de restringir la libertad de expresión. Su detención había venido precedida por una denuncia por difamación presentada por un alto cargo del Estado en relación con unos artículos escritos por Ángel Mario Sherato para Cuarto Poder en 2002, en los que denunciaba la corrupción oficial y la malversación de fondos. Ángel Mario Sherato permanece detenido actualmente en el municipio de El Amate, estado de Chiapas. Según los informes, un juez local está considerando la posibilidad de imponerle una fianza de $20,000 estadounidenses a cambio de su libertad. Según los informes, esa cantidad está muy lejos del alcance del periodista y constituiría un obstáculo desproporcionado a la libertad provisional por un delito no grave. Esta cuestión hace temer seriamente que el juzgado que se encargaba de los cargos de difamación contra Ángel Mario Sherato no sea lo suficientemente independiente e imparcial
como para cumplir las normas internacionales de justicia procesal. Acciones recomendadas. Expresamos preocupación por la nueva detención de Ángel Mario Sherato Flores. Expresamos preocupación porque su detención y las condiciones excesivas de fianza que le puedan ser impuestas pueden constituir acoso a consecuencia de su trabajo legítimo como periodista. Pedimos a las autoridades que garanticen la aplicación inmediata e imparcial de las normas internacionales de derechos humanos para garantizar que Ángel Mario Sherato reciba un juicio justo. Expresamos preocupación porque la legislación sobre difamación del estado de Chiapas restringe excesivamente la libertad de expresión y se está utilizando para disuadir a los periodistas de investigar y publicar material de legítimo interés público. Amnistía Internacional. Y es que el Congreso local aprobó reformas al Código Penal que modificaban las causas para el delito de difamación y calumnia, agravando las penas y transformándolas de ese delito de civil en penal, con el control del gobernador y del fiscal Herrán Salvati del andamiaje judicial del Estado. Cada vez que un periodista crítico realizaba una denuncia contra el gobierno local, era amenazado de difamación y en varios casos llevados a la cárcel. La iniciativa de reformas a la ley Mordaza, bajo el sello de Pablo Salazar Mendiguchía, se produjo luego del escándalo por la amistosa relación entre Pablo Salazar y el empresario Kamel Nasif, señalado por proteger a una red de pederastas en Cancún. El 17 de febrero de 2004, 40 diputados votaron por unanimidad las propuestas del Ejecutivo local, que planteaba modificaciones al Código Penal de Procedimientos Penales. Las reformas eran para castigar los delitos de difamación y calumnia con sentencias de hasta 9 años de prisión y multas de 100 a 1000 días de salario mínimo. Organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos mostraron su rechazo al capricho de Salazar, cumplido por el Congreso, de maniatar a la prensa y enviar a prisión a los comunicadores. Durante más de 2 años, reporteros, camarógrafos y editores llevaron sus reclamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero todas fueron rechazadas por José Luis Soberanes por señalar que se trataba de un asunto local. Mientras en el Estado se agudizó la represión contra reporteros y columnistas que cuestionaban a Salazar por no tener un título profesional, en abril de 2004, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, dio trámite a la queja de un grupo de periodistas que se manifestaban contra la llamada Ley Mordaza Pablista, con el argumento de que atentaban contra la libertad de expresión, información y opinión. Sin embargo, con una ley a modo, Pablo Salazar hizo caso omiso de las recomendaciones internacionales y se convirtió en el verdugo número 1 de la prensa. La persecución gubernamental contra los medios locales provocó una airada protesta de organismos internacionales, como la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Asociación Mexicana de Editores. Para la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, es muy preocupante los hechos que se están registrando en el estado de Chiapas en materia de libertad de expresión. Es muy lamentable que lo que está realizando el Procurador de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvati, quien impulsado por el odio contra el diario Cuarto Poder, continúa adelante con la persecución que encabezará durante los 6 años del gobierno represor y autoritario de Pablo Salazar Mendiguchía, quien en la 20ª Asamblea de Campeche declaró enemigo número 1 de la libertad de expresión en México. En Chiapas no ha cesado el hostigamiento y persecución al diario Cuarto Poder. Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC. El estado de Chiapas cuenta con la legislación más estricta de todo México respecto a la difamación, tras haber introducido en mayo de 2004 nuevas reformas al Código Penal que aumentan las penas de prisión por este delito a entre 3 y 9 años. Antes de que se introdujeran estas reformas, la pena establecida era entre 2 y 5 años de prisión.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido repetidamente que se reforme la legislación sobre difamación para convertir este delito en delito civil, que no entrañe la detención. Amnistía Internacional. Cuando Conrado se debió exiliar y su hijo fue detenido, ambos recibieron el apoyo de la Asociación Mexicana de Editores y la Sociedad Interamericana de Prensa, que manifestó su preocupación explícita por las irregularidades que rodeaban la detención del hijo del director del periódico Cuarto Poder. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, solicitó a las autoridades locales el traslado del caso al ámbito federal, con el objeto de garantizar un proceso justo. El gobierno del estado siempre se negó a trasladar el caso a la PGR, a pesar de que fue solicitado por la propia Procuraduría Federal. Pero ya antes de la persecución política de la familia de la Cruz Morales, se habían... El diario Cuarto Poder continúa adelante con la persecución que encabezará durante los 6 años del gobierno represor y autoritario de Pablo Salazar Mendiguchía, quien en la 20ª Asamblea de Campeche declaró enemigo número 1 de la libertad de expresión en México. En Chiapas no ha cesado el hostigamiento y persecución al diario Cuarto Poder. Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC. El estado de Chiapas cuenta con la legislación más estricta de todo México respecto a la difamación, tras haber introducido en mayo de 2004 nuevas reformas al Código Penal que aumentan las penas de prisión por este delito a entre 3 y 9 años. Antes de que se introdujeran estas reformas, la pena establecida era entre 2 y 5 años de prisión. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido repetidamente que se reforme la legislación sobre difamación para convertir este delito en delito civil, que no entrañe la detención. Amnistía Internacional. Cuando Conrado se debió exiliar y su hijo fue detenido, ambos recibieron el apoyo de la Asociación Mexicana de Editores y la Sociedad Interamericana de Prensa, que manifestó su preocupación explícita por las irregularidades que rodeaban la detención del hijo del director del periódico Cuarto Poder. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, solicitó a las autoridades locales el traslado del caso al ámbito federal, con el objeto de garantizar un proceso justo. El gobierno del estado siempre se negó a trasladar el caso a la PGR, a pesar de que fue solicitado por la propia Procuraduría Federal. Pero ya antes de la persecución política de la familia de la Cruz Morales, se habían cometido delitos en contra de los periodistas de Cuarto Poder, que también quedaron impunes por la intervención del gobierno de Pablo Salazar. El 1 de febrero de 1993 había sido asesinado el periodista de Cuarto Poder, Roberto Antonio Mancilla. El ex coordinador general de las policías en Chiapas, Ignacio Flores Montiel, fue acusado de ordenar el asesinato del columnista, que había descubierto que Flores Montiel, el propio jefe de la policía, era parte de una red que se dedicó al asesinato sistemático de homosexuales en Chiapas. Estos hechos tienen que ver con una realidad muy grave, muy dramática. En esos momentos se vivió la limpieza social en las calles de Tuxtla. Se asesinó a por lo menos 13 homosexuales, travestis, de manera muy violenta. Las armas que se usaron para cometer estos crímenes fueron armas de uso militar, y hasta donde sabemos quienes intervinieron fueron personas ligadas a Ignacio Flores Montiel, o madrinas o policías judiciales. Algunos de ellos incluso fueron condenados, sentenciados por estos crímenes, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes, como de alguna manera también permanecen impunes muchos de los crímenes generados por Ignacio Flores Montiel en esos años en que lamentablemente se sembró el terror en Tuxtla Gutiérrez. Eso ocurrió en el año de 1993. Sí fue detenido Ignacio Flores Montiel, pero estos crímenes no se han esclarecido. Tampoco hay una realidad
En el libro también yo documento cómo se construyeron, cómo se fabricaron culpabilidades de manera muy grave, ¿no? Algunas de estas personas permanecen detenidas cumpliendo sentencias por delitos que indudablemente no cometieron, ¿no? Y esto es muy doloroso y deja ver, lamentablemente, los problemas de procuración de justicia que se vivieron en Chiapas en ese año de 1993. Flores Montiel, que había sido uno de los principales hombres del tristemente célebre Arturo el Negro Durazo, reapareció primero como uno de los responsables de haber permitido la muerte de 2 elementos de la Policía Federal, usted lo recordará, que fueron linchados y quemados vivos en Tláhuac en el año 2005, y luego como es jefe de la Policía Auxiliar del gobierno del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard. En el 2007 fue detenido y acusado de haber participado en la muerte del periodista de Cuarto Poder. Finalmente, luego de algunos meses en prisión, fue dejado en libertad. Y poco después, el gerente de comercialización del diario Cuarto Poder, Conrado de la Cruz Morales, hijo de la actual directora María Morales Ruiz y de Conrado de la Cruz Jiménez, murió el 25 de abril del 2007, víctima de un paro cardíaco, secuela de los años pasados, por supuesto, en la cárcel durante el gobierno de Pablo Salazar. Su sucesor, Juan Sabines, derogó las reformas que penaban con cárcel el delito de difamación. Poco después, el Congreso de la Unión también adoptó una medida similar para proteger la integridad de los periodistas, luego de lo sucedido en Chiapas con el Cuarto Poder y con distintos comunicadores. Pero el caso de la familia de la Cruz Morales no fue la excepción. Otro adversario de aquella administración, como Florencio Madariaga Granados, ex subprocurador de Justicia del Estado, también terminó en el exilio primero y luego en la cárcel. Este es el testimonio de Madariaga. Pablo Salazar, como siempre, manipuló los medios a nivel nacional. Él anunciaba sus detenciones, disfrutaba anunciándolas en la prensa, hacía boletines de gobierno. Entonces, con una burla total al Estado de Derecho, él anunciaba quién iba a ser detenido. Tuviera o no tuviera averiguación previa. Él se la inventaba en 2 minutos. De hecho, el primer ser detenido de nosotros es Arturo López. Y Arturo López, cuando viene el avión, tenía un amparo, no podía ser detenido. Para evitar que ese amparo surtiera efectos con los mismos hechos, se lo pusieron a otros juzgados y lo detuvieron. Está documentado. Arturo López, cuando viene el avión, escucha una conversación donde Pablo Salazar habla con Mariano Arrán. Y le dice Mariano Arrán: señor, traigo a Arturo López. Tuvimos problemas que Florencio Madariaga se opuso. En ese tiempo yo era servidor público federal, trabajaba en la PGR. Entonces le dijo: ¿lo hubieras detenido? Le contesta: no tengo nada. ¿Lo has detenido? Invéntale algo. El gobierno de Pablo Salazar se caracterizó por la persecución política, el hostigamiento, el encarcelamiento y la utilización de las estructuras gubernamentales para perseguir, reprimir y encarcelar injustamente a ciudadanos, a periodistas, como fue el caso de Conrado de la Cruz Jiménez. Soy fotógrafo de medios y en el sexenio de Pablo Salazar los periodistas y los medios en general fuimos muy maltratados por este señor, que fue muy represor, metió a la cárcel a varios periodistas y nos dio un trato muy malo a todos. Nos trataban, nos veían del hombro hacia abajo, nos trataban mal, no nos dejaban entrar a los eventos, cerró periódicos, nos afectó económicamente a muchos porque nos quedamos sin trabajo. La etapa de Pablo Salazar se caracterizó por una represión sistemática hacia los trabajadores, hacia el proceso educativo, hacia las escuelas que estaban en lucha. ¿Por qué tanta hazaña contra los medios, los periodistas, los adversarios? Quizás porque había mucho que encubrir. Por ejemplo, el caso del huracán Stan. Salí de mi casa cuando el agua me daba en la cintura. Mirábamos cómo pasaban los tambos de gas, las mesas, las sillas, hasta unas personas. Sí, fue horrible, horrible fue.
Estos fueron los efectos de la tormenta tropical Stan a su paso por el sureste de México. Llovió durante 4 días. La tempestad causó desprendimientos de tierra, inundaciones y el desbordamiento de ríos, entre ellos el río Coatán. Recordamos con tristeza que los ancianitos no podían salir. Tuvimos, con otros compañeros les prestamos ayuda y sí, los sacamos, eso se recuerda a los hermanos que se fueron, que los llevó la corriente, pues, que los agarraron durmiendo. 42 de los 118 municipios de Chiapas quedaron devastados. La cifra oficial de fallecidos fue de 67. En el 2005 el huracán Stan asoló las costas de Chiapas. Muertos, viviendas destruidas. El gobierno local recibió 11.000 millones de pesos para la reconstrucción. Más del 90% de esa reconstrucción quedó inconclusa al término de esa administración y los recursos no se saben dónde quedaron. Durante el régimen de Pablo Salazar hubo una aplicación fraudulenta de más de 11.000 millones de pesos que autorizó el Congreso de la Unión, más donativos de fundaciones privadas y particulares, entre ellos artistas, fundaciones como mismo TV Azteca y otras más que pues sobrepasaron los más de 11.000 millones de pesos que a la fecha nosotros hemos venido exigiendo justicia, uno a través de una demanda de juicio político ante el Congreso de la Unión por denuncias a Pablo Salazar y defraudadores del Stan por abuso de poder, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y peculado. En la zona devastada hay falta de caminos, carreteras, puentes, viviendas que no fueron construidas y que sí fueron cobradas, o sea que fueron pagadas a empresas fantasmas, propiedad de los hermanos de Pablo Salazar Mendiguchía. O está también la relación que aquí le platicamos del entonces gobernador con el alcalde de Cancún, Greg Sánchez, preso ahora por sus relaciones con el narcotráfico. Fue detenido Greg Sánchez, alcalde con licencia de Benito Juárez, municipio donde se localiza Cancún, y actual candidato del PRD, del PT y de Convergencia a la gobernatura del estado. Está acusado de vínculos, como ocurrió con Mario Villanueva, de vínculos con los cárteles, en este caso los Zetas y el cártel de los Beltrán Leiva. Una detención que termina de cerrar una historia que se abrió mucho tiempo atrás. La detención de Greg Sánchez se relaciona con la muerte del general Mauro Enrique Tello Quiñones el 3 de febrero del año pasado, pero las acusaciones son ya muy viejas, aunque nunca se había podido comprobar. Existían acusaciones contra Greg Sánchez sobre vínculos con la delincuencia organizada, incluso desde antes de que Greg se afincara en Cancún, porque él es de Chiapas. Por eso, cuando fue electo alcalde, buscó reunirse con varios funcionarios de seguridad y militares tratando de deslindarse de todos estos problemas o de estar involucrado precisamente con el narcotráfico. Y el mismo día en que el general Tello fue presentado en su nueva responsabilidad durante una cena con los que se suponía serían sus colaboradores, el general fue abordado por policías locales, secuestrado y torturado. Hay información no confirmada oficialmente que dice que había sido llevado al penal de Cancún, donde fue interrogado por sus secuestradores y después fue brutalmente maltratado. El cuerpo del general, donde fue encontrado junto con 2 de sus ayudantes, abandonado en una carretera negra. Semanas después de la muerte del general, fueron detenidos todos los principales colaboradores en el área de seguridad del alcalde. Fue detenido un personaje central en esto, es Boris del Valle Alonso, un ex militar cubano con experiencia en Angola, que fungía como asesor en temas de seguridad del alcalde y que estaba involucrado además en el tráfico de indocumentados de origen cubano, además de temas de drogas. Fue detenido Francisco Velasco Delgado, un personaje mítico entre las policías de Cancún y de Quintana Roo, un hombre apodado el Vikingo y quien era en ese momento el jefe de la policía del municipio. También fue detenido un personaje muy especial, Marco Antonio Mejía. Este hombre había sido el ex jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Greg Sánchez dejaría la investigación del caso en manos federales, pero lo que no hizo fue dejar la policía local en manos también federales. Al contrario, más tarde, hace una semana, se descubrió un sofisticado centro de espionaje ligado al gobierno municipal que manejaba el teniente de navío Manuel Vera Salinas. ¿Y quién es
Viviana, este señor Vera Salinas, que se convirtió después de la detención de Boris en el principal asesor de seguridad de Greg Sánchez. Es un personaje que ya había trabajado para los gobiernos priistas en el pasado en áreas de seguridad. Luego se fue a Oaxaca, donde trabajó con el gobernador José Murat y fue uno de los grandes protagonistas de aquel show, junto con Manuel Moreno Rivas, del famoso autotentado que se organizó el entonces gobernador. Aquel en el que supuestamente le dispararon 39 tiros, aunque el peritaje del PGR descubrió que 36 de esos tiros los había disparado el propio Moreno Rivas y los otros 3, otro de los custodias del entonces gobernador. Así se persiguió en Chiapas durante esos años. Normalmente sus asesores, que eran los que llevaban la voz en todo este proceso, a veces de negociaciones, prácticamente cuando no se llegaba a acuerdos, entonces amenazaba diciendo, ¿sabes qué? Escoge, o quieres destierro, o quieres encierro, o quieres entierro. Y las 3 cosas, el encierro, el destierro y el entierro, fueron una terrible realidad en Chiapas durante la administración Salazar. Así es, Jorge, una realidad que no se puede repetir, que costó vida, patrimonio y libertades. Y que goza hoy de impunidad. Buenas noches, Vida. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y recuerden, el poder y la política, todo, absolutamente todo, es personal. Gracias.